Como les decíamos, se trató de una muerte por asfixia mecánica. Antes fue ahorcado, como decía Néstor Espósito, en varias oportunidades. Todo indicaría que con un cable, y lo fueron ahorcando, decía hoy un perito muy avesado, como para sacarle una confesión, como para que contara algo. La iban apretando de manera paulatina el cable con el que iban produciéndole esa asfixia mecánica. Vamos a hablar con Olga Fernández Chávez, que es una perito especialista y analista de estos temas. Olga, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Nos interesa mucho un análisis técnico, como perito que sos, de lo que viste respecto de lo que fue el asesinato de Fabián Gutiérrez. Bueno, te puedo hablar desde el punto de vista victimológico, porque también, desgraciadamente, en este tipo de cosas también está bueno tratar de prevenir para que este tipo de cosas no ocurran tan asiduamente. Lo que te da la reseña es que usaron un elemento que estaba en el lugar. Se usaron un cuchillo que encontraron en el lugar cuando generan la herida cortante final. Y vos tenés que han ingresado, obviamente sin forzar la entrada, han tenido acceso al vehículo y hubo una escena primaria donde lo matan, que es dentro de la casa. Y es una escena bastante desorganizada porque encontraron el cuchillo cerca del cuerpo aparentemente, parece que es del mismo lugar y han dejado bastante evidencia, ¿sí? Se sospecha que es más de una persona por el tipo de lesiones. Cuando a la persona la matan primero con golpes o con este tipo de torturas, etcétera, van a dejar un montón de manchas, de patrones de mancha de sangre, porque cuando blanden los elementos, esta sangre va a dejar patrones en techo, en pared, etcétera. Obviamente, seguramente esto ha ido escalando tratando de que la persona entregue algún tipo de información que han tenido de obtener, seguramente con este tema, si el móvil es, como el juez considera, el robo, y aparte parece que han recuperado elementos del hogar, que lo han trasladado seguramente en el vehículo de la víctima. El hecho, seguramente este lugar está aislado, porque si no los ruidos de todo esto hubieran sido oídos, a no ser que haya sido maniatado. Y todo lo que te indica, aparentemente uno es un consumidor de drogas, lo cual aumenta muchas veces la agresividad porque baja la inhibición que uno normalmente tiene, y hay estadísticas que muestran que con el consumo de drogas ha aumentado los crímenes y ha aumentado la peligrosidad y el carácter mortal, de hecho, porque tienden a perder menos y a valorar menos la gravedad de las lesiones que generan. Si bien no sé qué tipo de herida tuvo en el cuello y qué tan profundo, como eso te va a indicar si fue intencional la muerte, que posiblemente haya sido porque obviamente por más que consiguieran los elementos, la muerte hubiera sobrevenido si era para tratar de encubrir el delito, o si fue algo no pensado en los mecanismos de tortura que se les fue de las manos. Discúlpeme, licenciada, por lo que usted nos está contando, ¿usted tiene información que indica que al menos uno de los agresores pudo haber actuado bajo efecto de las drogas? Sí, aparentemente de lo que a mí me pasaron las notas, había aparentemente uno que tiene problemas de adicción. Eso generalmente te agrava los cuadros. Ajá. ¿Y usted tuvo oportunidad? Más de agresividad también. ¿Usted tuvo oportunidad de tomar contacto con alguna de las notas de la autopsia, las notas marginales de la autopsia? ¿Hablan de algún otro tipo de lesión en el cuerpo más allá de las conocidas? Hablan de traumatismo de cráneo y de una herida importante en el cuello, de la cual no hay detalles respecto específicamente a ubicación y a la profundidad. Bien. Porque de ahí también te cambia, como para que se ubiquen, qué tan repentina o lenta es la muerte, por ejemplo, porque si cortan una arteria es distinto si cortan una vena. En un sangrado es como más lento, con un corte arterial la sangre sale como a borbotones porque el corazón está bombeando, claro. Y la muerte viene mucho más rápida, también te genera una escena mucho más sangrienta y mucho más difícil de limpiar.
Y también depende también de la profundidad de la herida. Aparentemente tiene amplios, importantes traumatismos en el cráneo, que esto también es para inhabilitar a la víctima, porque parece también ser un hombre que estaba en medianamente buen estado físico, por lo cual no es tan fácil reducirlo para una sola persona. Con mucho temor por lo que puede interpretarse esta pregunta, yo confío en que entendamos todos que no hay temas escabrosos, sino temas escabrosamente tratados, y la pregunta apunta al grado de proximidad de los agresores con la víctima. Por lo que usted sabe, ¿hubo algún tipo de contacto sexual entre agresores y la víctima? De la autopsia no surge, seguramente el médico de la autopsia puede llegar a hacer estudios complementarios que lo indiquen, pero aparentemente el tema es que uno tenía una relación de proximidad y de ahí genera la confianza para poder ingresar. Que es desgraciadamente una de las situaciones que más ocurren, ingresan porque o es pareja, una relación ocasional, o una persona que tiene confianza por algún trabajo, etcétera, ingresan al hogar y ahí hacen ingresar a los otros. ¿Y esa relación de proximidad facilita el ingreso de una tercera persona a la escena primaria del crimen? Es decir, por esa amistad que tenía con la persona con la que ingresó a la casa, ¿le permitió que ingresara a alguien más y allí concretaran la muerte? Claro, desgraciadamente es algo común. Por eso es que también hay que tener mucho cuidado con la gente que ingresa, más allá de la pandemia, por eso la gente que ingresa a tu hogar, porque en ese momento, especialmente si dejó ingresar a otras personas, están en situación de detención cuando superan el número. Aparentemente con uno de los detenidos, que creo que es el que confiesa, tenía una relación ocasional. Mauro, preguntamos todo esto porque la diferencia entre la forma es la diferencia entre 8 a 25 años por homicidio simple o prisión o reclusión perpetua por homicidio agravado. Por eso es que preguntamos todo esto. Claro, pero es que me parece muy interesante porque lo que estamos haciendo con muy buen tino me parece es una reconstrucción de un hecho criminal que evidentemente a lo largo del fin de semana se le ha pretendido imprimir un tinte político que claramente todo indicaría no tiene este homicidio. Ahora, a criterio suyo, Olga, ¿se efectuaron los debidos cuidados? Porque una de las acusaciones que desde la política se hizo fue que se demoró la notificación del hallazgo del cadáver, supuestamente para alterar la escena del crimen. El hallazgo del cadáver tengo entendido que es una escena secundaria, con lo cual las evidencias... El lugar donde lo matan es dentro de su casa y el cuerpo lo llevan en el auto, aparentemente, o en el vehículo de él, a una escena secundaria. Esa escena va a tener evidencias que trae del otro lugar y va a tener evidencias típicas de ese lugar, del entierro, del semientierro que realizan. Pero también tenés un tema de la identificación del cadáver. Vos vas a tener una demora hasta que puedas identificar el cuerpo, más allá de si encontraron el vehículo en las cercanías, etcétera. Vos tenés un proceso que seguir, que es la identificación en morgue por familiar, o si el cuerpo ya está en descomposición, bueno, tenés que ya ir a identificarlo por huellas digitales, impresiones dentales, etcétera, etcétera. Desconozco también cuánto fue la demora y qué pericias tuvieron que hacer, pero a priori, lo que uno tiene que pensar siempre es hacer un estudio victimológico, o sea, ¿qué riesgo tenía la víctima? No es porque lo juzgás, sino porque, por darles un ejemplo, no es lo mismo el riesgo que tiene un chico que trabaja en un kiosco 24 horas con atención al público que lo que va a tener un empleado bancario. Vos de ahí determinás qué tanto riesgo tiene, qué tanta exposición tiene. Y después de la escena también te surge, y de las evidencias también te surge quién pudo haber sido, y han surgido evidencias seguramente que vinculan, más allá de que hubiera confesión o semiconfesión, hay evidencias que seguramente los hicieron llegar a estas personas. No fue al azar, de alguna forma han llegado. Porque aparte recuperaban elementos que estaban en la propiedad que obviamente lo relacionaban con esta persona. Creo que un plasma de 50 pulgadas y varias cosas más han recuperado. Licenciada, por su experiencia y sus conocimientos en la materia, ¿por qué un grupo de asesinos podría matar a una persona en una escena primaria y en un lugar como el Calafate, con tanta extensión deshabitada, en lugar de descartar el cuerpo en uno de esos lugares, acaso de imposible o difícil acceso,
lo lleva a otra vivienda y lo entierra en un patio. Honestamente, generalmente siempre digo que nos juega a favor de la investigación criminal, que los criminales no suelen ser muy elaborados. O sea, el hecho, sí, ciertamente hay lugares descampados, pero también tenés que conocerlo, ir y enterrarlo, me imagino, o dejarlo en algún tipo de lago, etcétera, que también tienen, ahora en este momento no por la situación, pero generalmente tienen bastante tráfico. Seguramente por algún motivo se consideraban, generalmente el criminal, hay estudios con esto, los criminales se mueven dentro de un área que conocen. En esta área que conocen, por eso vos a veces puedes rastrear de dónde proviene, dónde los lugares posibles donde vive el delincuente, en esos lugares que conocen es donde generalmente tratan de atacar a las víctimas, descartar elementos, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente fue por un tema de que también esta camioneta debe llamar la atención, no sé de qué gama es, etcétera, pero si no es de ellos también tenían que, después también tenés que descartar la camioneta o pensaban, o sea, venderla tampoco es tan fácil siendo robada. Claro. No creo que lo hayan pensado mucho. Yo creo que ellos pensaban que seguramente, si esto es un robo, si muy bien es un robo, pensaban hacerse de efectivo. Los elementos robados se pueden vincular generalmente. Olga, gracias por este contacto con Solo Periodismo. Te mandamos un saludo muy grande. Un gusto, como siempre. Bueno, hemos dado una reconstrucción, no solamente desde el punto de vista criminológico, también de las repercusiones políticas que ha tenido el asesinato de Fabián Gutiérrez. Atención ahora, métale, atención. 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 ¿Qué pasó?